Acaba de terminar la lectura de este fallo el magistrado Carlos Andrés Guzmán de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Está ya conectado también el doctor Johnny Giraldo desde la ciudad de Ibagué. Se va a conectar también el doctor Francisco Bernate, el doctor Marlon Díaz, el doctor Andrés García también, los abogados penalistas del Colegio de Abogados y también de abogados litigantes para analizar esta larga lectura. Son las 6:46, comenzamos a las 2 de la tarde. Son 4 horas, más de 4 horas y media la lectura de este fallo por parte del magistrado Carlos Andrés Guzmán. Menos mal que el magistrado al inicio nos dijo, doctor Johnny, que no iba a leer las 270 páginas, ¿no? Doctor Johnny, ¿cómo la vio? Por unanimidad, ¿no? Por unanimidad. Pensábamos que de pronto, había alguna posibilidad de una aclaración de voto, de un salvamento. No había nada, absolutamente. Por unanimidad, los tres magistrados firmaron la ponencia decidiendo no revocar la decisión de primera instancia. Doctor Johnny, buenas tardes, ya casi noches. ¿Cómo está? Para todo su equipo de trabajo que ha estado tan atento a esta importante audiencia, también para todos los fieles seguidores que están ahí muy conectados y muy activos en lo que son los comentarios ante esta diligencia. Florencio, pues varias cosas a analizar. Considero que usted lo ha dicho iniciando esta transmisión, menos mal que nos iba a leer todo el documento porque pues seguramente nos hubiesen dado acá la medianoche. Lo cierto es que el tribunal en la motivación de su decisión ha tratado de ser muy minucioso. Eso lo indicaba ahorita una apreciada colega que está también muy pendiente de Focus. Y pues no hubo salvamento de voto, como nos podemos dar cuenta. El tribunal aborda cada uno de los puntos y hace una lectura, una evaluación de no solamente la parte fáctica, los hechos, sino también la parte probatoria, cómo la fiscalía sustenta esa argumentación y con qué elementos de tipo probatorio lo hace para poder solicitar como lo hizo y que prosperara, como no pasó, la preclusión. Y Florencio, a partir de esto, pues el tribunal realiza todo el análisis. Hay una parte muy interesante y es arrancando la audiencia cuando el magistrado hace una serie de alusiones a lo que es el ente acusador y las obligaciones que este ente tiene bajo esta figura de la acusación y de la persecución penal. Lo decía hace un momento, cuando hablamos de persecución penal, podría generar en parte de la sociedad una mala interpretación. Persecución penal no es persecución personal. Persecución penal es una obligación que tiene la fiscalía cuando a su conocimiento llegue cualquier hecho que revista características de delito. Y lo dijo en su momento el magistrado, lo dijo cuando aborda el inicio de esta audiencia y dice que la fiscalía tiene la obligación, Florencio, no es una facultad, la obligación de adelantar, en este caso, la acción penal para determinar si se da o no la configuración de una conducta punible. Y a partir de ahí, Florencio, ¿qué hace nuevamente el magistrado? El magistrado enuncia las causales que fueron incoadas por la fiscalía como soporte de su solicitud. Y nos habla, Florencio, de la causal contenida en el numeral 4 de este artículo 332, pues que tiene que ver directamente con la atipicidad del hecho investigado. Y también la número 6 que nos indica la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Y sin querer ser demasiado técnico, pero eso es un tema interesante, el magistrado dice, mire, la fiscalía parte de un error al tratar de manifestar en su argumentación que se configuran estas dos causales, porque Florencio y audiencia de Focus, estas dos causales chocan entre sí. No podemos hablar de atipicidad de la conducta, que ya voy a explicar de qué se trata, y a la vez hablar de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, porque son contrarias, y esto lo dice el magistrado. El magistrado indica que la fiscalía parte de esta posición que técnicamente resulta desacertada.
Por eso, Florencio, y pues ahora el desenlace de esta transmisión, le parece bien, podríamos revisar el tema de atipicidad y explicar un poco el por qué pues, la Corte, en este caso el Tribunal Superior, consideró que esos elementos presentados por la Fiscalía no alcanzaban a cumplir con los presupuestos legales y a partir de ahí la vía de la preclusión no se podía dar. Y finaliza, y ya con eso también finalizo esta intervención, indicando dos cosas importantes. Una, hace un llamado de atención al juez de primera instancia porque recordemos, estas audiencias fueron muy extensas y le dijo, mire, señor juez, usted tiene un poder para dirigir la audiencia. Si hay intervenciones que son impertinentes, que no tienen un fundamento adecuado, pues venga, no permita que eso avance porque eso es un desgaste innecesario para la administración de justicia. Y también dice y aclara que el tribunal no tiene la facultad para obligar a la fiscalía, estoy parafraseando, obligar a la fiscalía a acusar, pero que la fiscalía ante esta decisión pues tiene un camino claro que sería el tema de la acusación y llevar este debate, esa situación que se presentó frente al tema de elementos de prueba, llevarlo al lugar indicado. ¿Y dónde es esto, Florencio, audiencia? No es en esta audiencia de solicitud de preclusión la que se celebró ante el juez de primera instancia, sino en el juicio oral. Hay un debate que se quiere generar, listo, háganlo, pero en el escenario indicado, que es el juicio oral. Y bueno, Florencio, grosso modo, eso es lo que pasó en esta audiencia. Pues más claro no canta un gallo, doctor Johnny Giraldo. También nos acompaña el doctor Oscar Pinzón, abogado experto en derecho penal y en derecho procesal penal. Doctor Oscar, su análisis de esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, tomado por unanimidad por los magistrados Carlos Andrés Guzmán, el doctor Hermes Darío Lara y también el doctor Dagoberto Hernández. Buenas tardes, doctor Oscar. Florencio y para toda la audiencia de Focus Noticias. Discúlpame que estoy teniendo un pequeño inconveniente aquí con la Tranquilo, prenda luz. la cámara. Sí, Prenda la es que, cámara, doctor, y discúlpame prenda un la luz segundo. también. Ya estamos en directo con el doctor Oscar Pinzón, el doctor Johnny Giraldo. Ya se va a conectar también el doctor Marlon Díaz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Ya lo estoy viendo muy bien, doctor Oscar. Su análisis de este fallo. Y para toda la audiencia de Focus Noticias y también para el doctor Johnny. Bueno, Florencio, varios puntos a rescatar de la decisión y hay que también verlo de la siguiente manera. Esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá en la sala penal, pues nos recuerda digamos, una tendencia que ha venido marcando en los últimos 3 años la estructura y de cómo debe ser presentado una imputación de cargos, una formulación de acusación y sobre todo cómo se debe estructurar al momento de solicitar la preclusión, sobre todo por una causal que es bastante, digamos, no es que sea difícil de probar, sino que es compleja en el punto de cada uno de los ingredientes de los tipos penales, que es la atipicidad de la conducta. Entonces, la decisión marcó un derrotero interesante en punto de algo que se llama los hechos jurídicamente relevantes. Es que lo que debemos recordar es que en materia procesal penal hay que distinguir entre hechos y pruebas. Y el mensaje es claro para la Fiscalía General de la Nación al momento de solicitar la preclusión. O sea, el mensaje del tribunal es que la Fiscalía debe, en virtud de el principio acusatorio, estructurar la naturaleza jurídica de la causal. Es que recordemos que ha sido la propia Corte Suprema de Justicia de la Casación Penal la que ha establecido 4 pasos para poder decir, mire, cuando yo estoy frente a un hecho jurídicamente relevante y cuando estoy frente a un hecho indicador. Podemos decirlo de esta manera. Son 4 pasos: establecer los hechos que permiten acreditar la probabilidad de una conducta punible, la comparación de los hechos objetivamente considerados con la descripción normativa, la correcta interpretación de la norma penal y sobre todo la importancia de diferenciar las categorías de autoría y participación. Entonces, la decisión en un caso de esta envergadura
pues pone de presente y es el mensaje para el ente de persecución penal es, mire, usted debe estructurar unos hechos jurídicamente relevantes, debe establecer realmente en dónde se pierde el hilo conductor o en dónde no se pudo demostrar o en donde no se mantiene incólume la presunción de inocencia, porque son dos causales con distintas finalidades, tanto la tipicidad del hecho o la tipicidad de la conducta, como no poder desvirtuar la presunción de inocencia, que tienen dos calados, dos puntos de convergencia totalmente distintos. Entonces la decisión, pues sí marca un derrotero a la hora de poder establecer los hechos jurídicamente relevantes. Un abogado penalista también con este análisis desde este punto. Ya queda, digamos, con esto que acaba de leer el magistrado doctor Johnny Giraldo, eh, digamos, ahora que sigue la fiscalía, ¿cuándo será que cuándo la fiscalía debe tomar la decisión de acusar o de solicitar otra nueva solicitud de preclusión? Ha sido notificada en estrados, en este caso ya el ente acusador, ante la negativa de la preclusión, el camino que le queda a Florencio es terminar la investigación, presentar el escrito de acusación para que el juez competente, el juez de conocimiento, fije fecha para la audiencia y empezar esta etapa de juzgamiento. Frente a lo que es el deber ser, la parte deontológica, pues lo más pronto posible la fiscalía debería terminar esa etapa investigativa y proceder con el tema de la acusación. Pero bueno, el ser muchas veces es diferente. Considero, Florencio, y esto lo hago aunado a lo que en su momento dijo el doctor Marlon y que también dijo el doctor Francisco Bernate, eh, que la fiscalía debe hacerlo cuanto antes. Tenemos una situación de prescripción ahí que podría darse, estamos hablando de forma hipotética, en el 2024. Entonces, sin duda, Florencio, acá el tiempo es fundamental. La sociedad va a estar muy pendiente del actuar del ente acusador y frente a esto considero que pues en las próximas semanas se estarían radicando escrito de acusación, Florencio. No puedo, en este caso, decirlo con total certeza, pero sería el camino a seguir. Lo decía el doctor Francisco Bernate, que seguramente lo va a hacer otro fiscal, y también considero que va a ser así, Florencio, porque resultaría poco coherente que el mismo fiscal que solicita la preclusión, que dice, oiga, no hay mérito para acusar, solicito precluir, al día siguiente de la decisión diga, oiga, pues ahora, ahora sí hay mérito para acusar y voy a presentar escrito. Las cosas en derecho no se dan de esa manera. Debe haber cierta coherencia en el actuar del ente acusador bajo ese principio de objetividad que debe tener como institución. Entonces, considero que lo van a hacer con un nuevo fiscal y que seguramente, Florencio, va a ser una noticia que va a llegar a la opinión pública en las próximas semanas. Sin duda, Focus, como siempre lo ha hecho, va a tener la primicia de esta situación y bueno, vamos a ver en este caso esa etapa de juzgamiento y sigo repitiendo, como todo ciudadano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene el derecho a la presunción de inocencia y a tener un juicio público oral donde pueda presentar pruebas y controvertir las presentadas en su contra. Ese, Florencio, sería seguramente el camino que se va a trazar a partir de esta noche. Saludamos también al doctor Andrés Garzón, destacado abogado penalista, profesor universitario también y abogado litigante. Doctor Andrés Garzón, ¿cómo califica usted la decisión del tribunal de esta larga exposición que acaba de hacer el magistrado Andrés Guzmán? Buenas tardes, bienvenido a Focus Noticias. Florencio, un saludo para usted, para su multitudinaria audiencia, para mis colegas y muchas gracias por la invitación. Yo que veo una decisión muy sesuda en cuanto a lo probatorio, muy puntual en cuanto a responder cada uno de los argumentos probatorios que la Fiscalía le planteó en la solicitud de preclusión, tanto al juez de primera instancia como en su apelación. Creo que este proceso
ha sido debatido es el proceso, yo creo que es el primer proceso en Colombia que ha sido debatido por más de 4 jueces. Todos han tenido una posición, todos más o menos entienden las cosas y esto lo que redunda es en garantías no solamente para la ciudadanía, sino también para la defensa de Álvaro Uribe Vélez, porque está planteada cuál es la situación y cuáles son los límites que la judicatura le está poniendo a la fiscalía y a la propia defensa para ver si realmente procede o no la preclusión. Yo, con todo respeto, creo que lo que está invitando el tribunal y la judicatura y lo que debe hacer la fiscalía como titular de la acción penal en Colombia, como única titular de la acción penal en Colombia es, mire, señor fiscalía, si usted quiere precluir la investigación, con estas pruebas le falta. Entonces, ¿cuál es el camino? Yo no creo que el camino sea que directamente le estén mandando a juicio. En Colombia, quien decide cuándo va una persona a juicio o cuándo no va una persona a juicio es la fiscalía. Los jueces lo que dicen es, acepto su posición porque hay elementos materiales probatorios o no la acepto. En este caso es muy claro que no la aceptaron y la posición de la fiscalía, o mejor, lo que tiene que hacer la fiscalía es saber si sigue investigando, si sigue buscando los elementos materiales probatorios para soportar su convicción que no debe haber una acusación, o por el contrario, encuentra que aquellas anotaciones que hace la judicatura lo que la convierten o que lo que hace es que debe cambiar su posición. Pero yo me imagino que la fiscalía seguirá en la investigación, tiene que seguir en la investigación. Yo no veo en los próximos días que haya una acusación. Noticias al doctor Jaime Lombana Villalba, quien también es uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe. Vamos a tener la reacción del doctor Jaime Lombana, quien acompaña en esta defensa al doctor Jaime Granados Peña. Ya está también con nosotros el doctor Marlon Díaz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Doctor Marlon, respecto a esto que acaba de decir el doctor Andrés Garzón, en esta decisión lo que el magistrado y los 3 magistrados, o sea, no están dando la orden directamente a la fiscalía, vayan a juicio con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. O sea, esa no es la orden, digamos, eso es casi que la consecuencia de lo que se acaba de leer, pero no es la orden porque no la podría dar. Doctor Marlon, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches, Florencio. Buenas noches a doctor Johnny, doctor Andrés. Gusto en saludarlo. Y por supuesto a toda la audiencia de Focus Noticias. Sí, Andrés tiene absoluta razón. Lo comentábamos hoy a mediodía también con el doctor Johnny y con el doctor Andrés desde la ciudad de Medellín. Nunca un juez puede obligar a acusar. El tribunal no podía obligar a acusar. Pero al final aquí hay un efecto práctico, que es que ya en 2 ocasiones, con base en las mismas causales, la judicatura le dijo a la fiscalía no tiene el soporte para acreditar ni que la conducta es atípica, y se refiere a los 2 tipos penales de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que está acusado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y tampoco, de acuerdo a lo que usted ha presentado, está en imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Esas fueron las 2 causales invocadas. Entre la primera negativa de preclusión y la pasada, que es la que acaba de confirmar en este momento el tribunal, la fiscalía practicó unos actos investigativos, hizo unas corroboraciones, hizo una serie de recaudo probatorio, de elementos materiales probatorios, que en la primera negativa de preclusión le había dicho el juez que faltaban. En este caso, el tribunal termina diciendo, aquí falta hacer otras verificaciones. ¿Eso qué puede significar? Tiene 2 interpretaciones. O vaya y realice actos investigativos novedosos y vuelva a sustentar, o presente acusación. Yo la verdad no veo posible que la fiscalía
vaya a intentar una nueva preclusión. Son dos negativas con base en esas causales. El proceso estaba congelado en virtud de esta apelación y yo no veo posible que la Fiscalía, por lo menos desde una óptica objetiva, que es el deber ser, vaya a insistir en una preclusión con los mismos elementos materiales probatorios. Escuchaba, no sé si eso está confirmado, que el doctor Javier Cárdenas no va a seguir con el proceso. ¿Qué significa eso? Que si se lo reparten a un fiscal diferente, al doctor Gabriel Jaimes y al doctor Javier Cárdenas, pues al menos tendría un término adicional para tomar esa decisión. Si en ese término adicional llega a la conclusión que va a insistir en la preclusión, yo podría decir que vamos a estar en un escenario similar al que estamos hoy confirmando. Así es, doctor Marlon. Bueno, ahí se mencionó todo el tiempo lo de las grabaciones, lo de los testimonios de Carlos Enrique Vélez, alias Caliche, de Juan Guillermo Monsalve, el otro jefe paramilitar que están involucrados y que son prácticamente los testigos en este caso. O sea, esto es lo que hemos hablado durante todas estas audiencias del expresidente Álvaro Uribe, es una solicitud de preclusión que prácticamente se convirtió en un juicio. Doctor Oscar Pinzón y también el doctor Andrés Garzón y el doctor Johnny Giraldo. O sea, esto con lo que pasó hoy es la corroboración de que esta audiencia fue prácticamente, se ha convertido en un juicio de principio a fin. Doctor Oscar. Lo que considero que ha pasado también y el punto que debe ser valorado en la decisión es que la decisión también pone de presente una circunstancia y es volver a retomar el hecho de causa probable en la motivación de los hechos que originaron esta investigación. Y ahí es donde considero que hay unos defectos en lo que es pasar de un sistema procesal a otro. Recordemos que lo que inició esta investigación fue una investigación bajo un sistema totalmente inquisitorial, en donde lo que se denomina la causa probable es la propia problemática del indicio. Entonces, coincido plenamente con lo que manifestó el profesor Andrés en punto de decir, el tribunal lo que estableció fue que faltan elementos que la Fiscalía debe ahondar para confirmar o sí reafirma su teoría inicial en punto de decir, mire, no encontramos los motivos suficientes para poder decir que ocurrieron esta serie de delitos y sobre todo que en materia dogmática para determinar un concurso de personas, estamos hablando de dos conductas que se imputaron o se logró establecer una similitud entre la figura del denominado determinador o instigador. Entonces, ¿ello que implica? Que hay una serie de funciones bastante específicas en punto de demostrar, primero, la naturaleza jurídica de lo que ya conocemos, la causal. Segundo, la procedencia propia de esa causal. Entonces, ahí es donde viene la propia desventaja de iniciar una investigación en punto propiamente de una prueba o de valoración probatoria basado en una problemática que no viene de un sistema totalmente acusatorio, un sistema inquisitorial como la problemática del indicio. Para poner de presente a la Fiscalía y que tiene la carga de establecer una problemática desde el punto de vista de la causa probable, es decir, mire, cuáles son los motivos y la evidencia mínima que le podría decir que el señor es o no responsable de un delito. Entonces, si continúa con su teoría, con su postura inicial de la preclusión, pues debe mantenerla. Pero si, por el contrario, pues ya lo que le está diciendo el tribunal es o usted continúa con su postura inicial de hipótesis o demostración o no demostración de hipótesis delictiva o tiene el camino de la formulación de acusación. Doctor Oscar, ya estamos conectados con el doctor Jaime Lombana Villalba, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos en directo aquí en Focus Noticias, en exclusiva, con el doctor Jaime Lombana. Doctor Jaime, buenas tardes, bienvenido a Focus Noticias.
y pues estamos analizando la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Ustedes como defensa, ¿cómo reciben esta decisión? Pues por supuesto no la compartimos, tenemos la obligación de respetarla. Lo rescatable para nosotros es que queda claro que la Fiscalía no está en la obligación de presentar ninguna acusación, tendrán que valorar nuevamente toda la providencia, es una providencia muy extensa que tendrá que sopesarse, releerse y examinar si tienen el fundamento para adicionar la práctica de nuevos elementos materiales probatorios y ahí sí tomar una decisión en un sentido u otro, o bien insistir en una preclusión y solicitarla, o bien presentar un escrito de acusación. Como defensores, tanto el doctor Granados como yo consideramos que la valoración pues es una valoración, insisto, que no compartimos, que queda claro que este tipo de delitos, y quiero, Florencio, a usted y a los distinguidos colegas que acompañan su importante medio de comunicación, resaltar que esa limitación que pone en nuestro procedimiento y que la sala del tribunal ha expresado respecto de que solamente se pronuncia por respecto de los argumentos del apelante, en este caso la Fiscalía General, pues hace o impide que el tribunal, la sala del Tribunal Superior de Bogotá, impide que contestaran nuestros argumentos. Yo a cualquier abogado en Colombia, objetivo, independientemente de su ideología, simplemente le hago una pregunta. ¿Cómo puede existir dolo eventual en un tipo penal como el que estamos enfrentando? ¿Cómo puede haber un dolo eventual en un tipo penal de soborno a testigo? Es claro que esa conducta exige un dolo directo de primer grado, un conocimiento y voluntad del desarrollo de esa conducta. Pero son aspectos que no fueron analizados por el tribunal precisamente por ese principio de limitación, en el sentido de que solamente el procedimiento permite contestar a la parte apelante y en este caso no a las defensas. De tal manera que los importantes y profundos argumentos procedimentales y de valoración que presentó el doctor Granados de manera profunda, insisto, de manera coherente, de manera brillante, y los argumentos que presenté yo respecto de aspectos dogmáticos, cuáles son los elementos de ese tipo penal y concretamente si es posible hablar de un dolo eventual, este tipo de consideración de injustos típicos. Y con esto concluyo, Florencio. Sabido es que una de las discusiones más profundas del derecho penal es la limitación entre el dolo eventual y la imprudencia consciente, pero es claro que se presta para interpretaciones subjetivas en este escenario y este es uno de los puntos más trascendentes de este debate que nos llevan a insistir en la absoluta inocencia de Álvaro Uribe. Doctor Jaime, ¿cuál sería la, digamos, la estrategia y la posición de ustedes también en el momento en que tenemos una versión de la Fiscalía que, digamos, de que no harían otra solicitud de preclusión, sino que prepararían la acusación? ¿Cuál sería esa estrategia en ese caso de que la Fiscalía acuda a esa opción? Pues Florencio, yo no puedo afirmar ni cuestionar la versión que ustedes tengan, simplemente yo me atengo al procedimiento penal y a la normatividad vigente en el sentido de que el propio tribunal en el día de hoy dejó claro que no existía ninguna obligación perentoria ni en un sentido ni en el otro. Insistió en la autonomía y libertad como titular de la acción penal de la Fiscalía General de la Nación para tomar la decisión que ellos consideren que en derecho corresponde, bien sea insistir
más adelante en una preclusión, adicionando elementos materiales de aquellos a los cuales se refirió el Tribunal Superior en la providencia de hoy, o de presentar el escrito de acusación. A mí como parte no me corresponde a entrar a hacer esas elucubraciones, pero lo cierto es que aquellos que dicen que tiene esa obligación perentoria, pues se están alejando de la norma y de lo que dice el derecho, y ya están metiéndole pasión e ideología a un tema procedimental. De manera objetiva, tranquila y sosegada, debo decir que el propio tribunal estableció que es la Fiscalía quien debe valorar cuál de las dos opciones libre y autónomamente toma, dependiendo, vuelvo y digo, hoy escuchamos todos 4 horas de consideraciones y valoraciones del Honorable Tribunal Superior, pero esta es una providencia que hay que decantarse, hay que releerse, hay que analizarse, cotejarse con lo sucedido en las audiencias, y será la Fiscalía General que en su plena libertad de inteligencia deba tomar esa decisión. No existe una perentoriedad, una obligatoriedad en un sentido o en el otro. Eso sí quedó muy claro con la propia providencia del tribunal del día de hoy. Sí, eso queda claro, no hay una orden para la Fiscalía, es que no la podría haber además para la Fiscalía para que acuse al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tendrá que analizar esa situación la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué sabe también usted, doctor, de la versión de que el proceso saldría de las manos del doctor Javier Cárdenas, que él fue el que hizo la segunda solicitud de preclusión y también la apelación ante el tribunal? ¿Le han comunicado algo? Pues no tengo ningún conocimiento personal o funcional de lo que esté sucediendo en la Fiscalía. Lo que sí puedo afirmar es que normativamente queda claro que debe ser cambiado el fiscal que hizo esa solicitud de preclusión, y entre otras por debido proceso y por independencia me parece apenas normal que sea un fiscal distinto el que haga una nueva valoración, el que verifique si toma el camino de insistir en unas pruebas, que es en lo que a este defensor o tengo la convicción absoluta, firme, férrea, soportada en valoraciones probatorias y dogmáticas, que a Álvaro Uribe se le debe precluir la investigación, que aquí no hay ningún viso de ilegalidad, que no hay una sola acción jurídico-penalmente relevante de Álvaro Uribe, y que la inocencia de Álvaro Uribe ha sido más que demostrado. Por supuesto que entiendo que una preclusión requiere un estándar probatorio pues muy alto, y que estamos enfrentados a este debate de valoración que permite pues algún tipo de discrepancias, y por esa razón se ha negado la preclusión. Eso no significa que el principio de presunción de inocencia haya sido permeado ni resquebrajado, y por el contrario, cada vez que se practican adicionales pruebas, la inocencia y la transparencia en el obrar de Álvaro Uribe Vélez queda demostrado aún con más fortaleza y con más nitidez. Doctor Jaime, el doctor Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, pues se presentó a la audiencia, pero pues no estuvo presente. Seguramente la estaba viendo en Focus Noticias. ¿Qué les ha dicho el expresidente hoy a usted, al doctor Jaime Granados, como defensores de lo que acaba de pasar en el tribunal? No, Florencio, yo no me puedo referir a conversaciones personales y entre abogado o representado. Me parece que no me corresponde a mí entrar a hablar de las conversaciones o con el mismo doctor Granados, con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Están sometidas a una reserva, y yo tengo que respetar esa reserva profesional y ética en nuestro ejercicio profesional. Anoche dijo que el expresidente Álvaro Uribe, que recibía con mucha preocupación pues la noticia del tribunal de no precluir la investigación. Lo vimos también como, digamos, un poco como, digamos, eso fue lo que dijo textualmente, que recibe esa decisión con mucha preocupación. Es entendible, Florencio, es apenas comprensible que humanamente se sienta
incómodo, pero insisto, nosotros respetamos a la Administración de Justicia, no compartimos la decisión, seguiremos luchando, seguiremos batallando, seguiremos trabajando para demostrarle a los colombianos que Álvaro Uribe es absolutamente inocente. Y así ha quedado demostrado, simplemente son valoraciones, es el juego de la justicia, son las reglas trazadas en un proceso, nosotros las respetamos con profundidad, con el doctor Granados, con rigurosidad, y queremos insistir en la inocencia, entendiendo claramente el desazón, el mal sabor de la providencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor Jaime Lombana Villalba, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Eso también hay que reconocerlo realmente, el trabajo que ha hecho el doctor Jaime Lombana en compañía del doctor Jaime Granados Peña, un trabajo de muchos años ya, de muchos meses, de seguramente muchas trasnochadas en esta defensa, porque las intervenciones de ustedes fueron larguísimas, kilométricas durante la defensa y durante pues la oposición a estas decisiones de la segunda, digamos, ante el tribunal, de esta solicitud ante el tribunal. Doctor Jaime, entonces, muchas gracias, muy amable. Ya, se desconectó el doctor Jaime Lombana. Hola, doctor Jaime, le decía que hay muchas trasnochadas, mucho trabajo. Nosotros seguiremos luchando, seguiremos con disciplina, con rigor, con respeto, pero también con vehemencia. Vamos a tratar de hacer una valoración nueva para buscar otra estrategia. Nuestro compromiso con la inocencia de Álvaro Uribe es incondicional, no hay fatiga, no hay cansancio, por el contrario, demostraremos una vez más que Álvaro Uribe es una persona transparente que le ha servido a este país durante muchos años. Doctor Jaime, ¿estarían pensando en una tutela de pronto? Florencio, yo no me quiero anticipar hasta que no analicemos en sana calma y después de haber leído la providencia. Una cosa es escucharla rápidamente y otra cosa es leerla detenidamente, con tranquilidad, valorarla y ahí hacer una estrategia jurídica que le aseguro que tarde o temprano los jueces de la República tendrán que reconocer esa inocencia y pues es nuestro trabajo, es nuestra convicción, y no solamente desde el punto de vista jurídico, sino que tanto el doctor Granados como yo profesamos una profunda admiración por el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Doctor Jaime, ¿algún sector que ya dice que lo que ustedes podrían estar buscando era una prescripción que se podría dar en alguno de los delitos el año entrante? Bueno, no hemos analizado términos de prescripción, pero lo que ese sector piense o no piense, a mí como defensor me tiene sin cuidado. Doctor Jaime, muchas gracias, muy amable por estar en Focus Noticias, el canal de las audiencias. Un abrazo a usted, Florencio, muchas gracias. Ahí estaba en directo el doctor Jaime Lombana Villalba, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos con nuestros invitados especiales, los abogados penalistas, para analizar también de esto que acaba de decir, muchas de las cosas que nos acaba de decir el doctor Jaime Lombana. Sigue defendiendo la inocencia y seguirán, dice, defendiendo la inocencia sin fatiga del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Andrés Garzón, ¿qué piensa de lo que acaba de decir el abogado defensor Jaime Lombana? Él ha sido muy claro y muy categórico en afirmar que esto no para y es apenas entendible. Doctor, por favor, ¿puede prender la cámara, doctor? Es que no sé por qué no se activa. No se activa la cámara. Estamos con el doctor Andrés Garzón, estamos con el doctor Marlon Díaz, con el doctor Oscar Pinzón, con el doctor Johnny Giraldo. Si quiere, Florencio, cedo el turno mientras que puedo activar la cámara. Sí, vamos con el doctor Marlon, la misma pregunta.
Doctor Marlon, sobre lo que nos acaba de decir el abogado defensor aquí en exclusiva en Focus Noticias, el doctor Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe Vélez. No, por supuesto que es una posición sensata cuando se está en ejerciendo el rol de defensor. No se esperaría nada menos de quien ha peleado por tanto tiempo la inocencia de su cliente, en este caso el expresidente Álvaro Uribe. No obstante, esa intervención no cambia lo que yo venía diciendo, en que en este caso yo veo muy difícil que la Fiscalía insista en una preclusión. Por supuesto, el magistrado y la decisión que además es unánime del Tribunal Superior de Bogotá, ninguno de los tres magistrados ni aclaró voto, ninguno anunció salvamento de voto, fue decisión unánime de los tres magistrados que integran esa sala y ellos consideraron que es posible o que la Fiscalía debe todavía realizar más actos investigativos tendientes a verificar si las dudas que tiene probatorias para efectos de poder desvirtuar la presunción de inocencia o no puedan ser despejadas. Eso tiene una doble lectura. La lectura puede ser, vaya, practique pruebas, insista en la preclusión ante un juez de conocimiento. O es esas pruebas, y lo estoy diciendo, por supuesto, en un escenario en el que la preclusión, al ser una decisión que hace tránsito a cosa juzgada, pues es una excepción a que las pruebas se practican en un juicio. Entonces, los medios de conocimiento que se practiquen pueden llevar a la conclusión de que se presente una nueva solicitud de preclusión. Pero yo en este escenario creo que al final, así no lo diga porque no lo podía decir, está todo dispuesto es para que el debate se haga en un juicio oral. Y la presunción de inocencia del expresidente Uribe, que se mantiene incólume, pues será ya en ese escenario, el escenario natural además, donde se debata. En otros casos que yo he conocido de negativas de preclusión, al final terminan en escrito de acusación y en un debate en el juicio, donde incluso la fiscalía no puede cumplir con esa carga de acreditar lo que está pidiendo cuando presenta un escrito de acusación. Que por supuesto, y lo decía el doctor Oscar, y aprovecho para saludarlo, eso termina siendo un contrasentido. ¿Por qué? Porque quien está obligado a acusar, y cuando digo obligado quiero que no se me malinterprete, quien acusa en virtud de dos negativas de preclusión, pues al juicio oral va a ir a probar su teoría del caso y en las dos sustentaciones de preclusión le impugnó la credibilidad a todos los testigos de cargo. Es decir, la defensa casi que iría en coche en ese juicio oral porque todas las críticas que se puedan hacer al testimonio ya fueron hechas en la preclusión, en la sustentación de la preclusión por la misma fiscalía. Entonces ahí es donde es un contrasentido, que quien va a acreditar que supuestamente se cometieron los delitos, en estas dos audiencias que ya pasaron en sustentación, ya todos los testigos los desbaratan. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Marlon. Es una cuestión de litigio, y yo creo que esto va a terminar en un juicio y va a suceder lo que le sucede a la fiscalía. Si la fiscalía cuando quiere acusar pierde 7 de 10 juicios, imagínese cuando no quiere acusarlo. Y el doctor Marlon tiene clarísimo, es que es evidente, cómo va a ser el fiscal que tenga el caso, sea el que sea, póngale el nombre que quiera, póngale la animosidad que quiera, lo que quiera. ¿Cómo va a ser para que objetivamente no se vaya a tachar todas las versiones de los testigos que posteriormente lleve, refrescándole la memoria o diciéndole al señor juez, mire, es que la fiscalía como institución ya los desechó, ya dijo que mentían, ya dijo que no eran coherentes? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces yo creo que lo que decía el doctor Lombana,
apenas están recibiendo el golpe, están asimilando lo sucedido, están asimilando un poco que no se cumplió la expectativa, pero esto va a terminar en un juicio, eso tiene que terminar en un juicio. Si es que la fiscalía no se da el lapo de hacer unos nuevos recaudos probatorios con los cuales pueda constatar o contestar todas estas argumentaciones que se han dado en estas preclusiones y demostrar con nuevas herramientas que hay nuevas razones para precluir. Pero yo creo que es evidente que aquí va a haber un juicio largo y un juicio duro, y en términos de litigio, la defensa tiene, creo yo, unas herramientas muy poderosas desde que todo sea a la luz objetiva para sacar adelante su tesis, independientemente de lo que sea. Estoy hablando del litigio, estoy hablando del litigio. El caso es otro tema, pero el litigio le queda muy difícil a la fiscalía presentar una acusación porque es casi que decir no, pero sí. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo, doctor, con doctor Andrés Garzón, es que realmente cambiar, o sea, decir esto es blanco todo el tiempo, y ahora tener que decir, no, esto es negro, es bien complicado. Doctor Johnny, su análisis de lo que acaba de decir el abogado defensor Jaime Lombana respecto a esto. Él dice que todavía pues no está la orden de irse a juicio, y que existe todavía la posibilidad de otra solicitud, una tercera solicitud de preclusión. Doctor Johnny Giraldo. Doctor Johnny. ¿No está el doctor Johnny? ¿Se desconectó? ¿Sí está? Doctor Johnny, ¿me escucha? Bueno, hagámosle la pregunta al doctor Oscar Pinzón, porque ya les vengo con otra pregunta que ustedes no se dieron cuenta de una chiva que nos dejó ahí entre líneas el doctor Jaime Lombana. Doctor Oscar, la misma pregunta. Igualmente, Florencio, desde la óptica de defensor, pues hay que tratar de asimilar el golpe, analizar efectivamente, hay que releer la decisión, hay que mirarla, pero si hacemos una, digamos, mirada retrospectiva, tanto en esto sí coincido con Lombana, en que tanto la decisión de primera como la decisión de segunda tienen un defecto, y ese defecto implica una falta de valoración frente al dolo. O sea, si uno se pone a hacer esa mirada retrospectiva, pues normalmente son desde las puntas o desde las aristas propias que tiene un proceso de esta envergadura. Y desde el punto de vista dogmático, sí, lo primero que uno debe analizar es si quien está actuando como procesado, pues el sujeto activo de la conducta, pues actuó con dolo. Y ese punto de falta de valoración frente a la tipicidad subjetiva es lo que hace que los argumentos, fue lo que hicieron, que los argumentos que inicialmente se presentaron para los efectos de argumentación de la causal, pues tuvieran como ese punto no claro. Entonces, ahí sí la decisión tiene una desventaja, pero también si del análisis a lo que inicialmente nos íbamos, hay una falta de claridad frente a los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, la decisión nos pone, y si uno lo ve desde la óptica de defensor, a un análisis de o falta de valoración en la omisión de la práctica de una prueba, o si de lo practicado ya tenemos los elementos suficientes para poder decir me voy a preclusión. Obviamente el escenario es largo, es tedioso, pero también lo vuelve desde la óptica de defensor interesante. Bueno, doctor Marlon, doctor Andrés, doctor Oscar. Ah, ya está el doctor Johnny, nuevamente, doctor Johnny. Su turno. Con el internet. ¿Me escuchan bien, cierto? No, súper bien. ¿Me escuchan, Florencio? Sí, perfecto, doctor. Listo, Florencio. Comentaba que de la intervención del doctor Lombana hay algunos puntos interesantes para revisar. Como lo hemos indicado, él también lo dice, el tribunal no puede ordenar a la fiscalía acusar al expresidente Álvaro Uribe porque no tiene esa facultad.
En este caso, la Fiscalía debe actuar conforme al artículo 250 de la Constitución, lo hemos repetido. Él dice algo interesante frente a la modalidad de la conducta punible, y él habla de la figura del dolo eventual, y dice que desde el punto de vista de la dogmática penal, desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, esto quiere decir de la estructura de la norma penal, pues resulta improcedente hablar de dolo eventual para, en este caso, la comisión de los tipos penales de fraude procesal y soborno. Y esta situación, Florencio, ya también lo ha dicho el tribunal, pues deberá revisarse en un escenario adecuado como es el juicio oral. Escenario que seguramente llegaremos a través de la debida acusación que presente la Fiscalía y esa etapa de juzgamiento que inicie. Pero bueno, si bien es cierto que le queda un camino más claro a la Fiscalía, que es acusar, pues como lo hemos dicho, no puede ser por obra y arte de magia. Deberá tomarse unos días para seguir investigando, alcanzar un estándar probatorio conocido como probabilidad de verdad, para poder con esto terminar la investigación, presentar el escrito de acusación, Florencio, y que se programe la audiencia de formulación de acusación. Ese es el camino que seguramente va a tomar. No podemos darlo como una certeza, pero Florencio, es que ya son 2 veces que se ha negado el tema de la preclusión. Y para solicitar una nueva preclusión tiene que hacerlo con nuevos hechos, no pueden ser los mismos invocados en las últimas solicitudes. Y acá, Florencio, aunado, y para terminar esta intervención, a lo que ha dicho el doctor Marlon y también el doctor Andrés, bueno, resulta difícil porque la misma Fiscalía le ha venido quitando credibilidad a los testigos de cargo, con los que puede pretender llevar a juicio el doctor Álvaro Uribe. Y a partir de ahí, entonces, ¿no sería algo incoherente tratar de defender una acusación después de haberle quitado credibilidad a los testigos? La respuesta es sí. E inclusive vamos más allá, Florencio. Es que hay una figura que tal vez no hemos mencionado, pero que podría llegar a darse, que está en el artículo 442 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que es la solución perentoria. ¿Y qué es esto? Audiencia de focus. Una vez terminada la práctica probatoria en el juicio oral, las partes, en este caso la Fiscalía también podría hacerlo, puede pedir que en este caso se aplique esa solución perentoria. ¿Qué es esto? Que no se condene a la persona procesada porque resulta la conducta atípica. Y es que recordemos que ya en las causales de preclusión la Fiscalía ha hablado de la atipicidad del hecho investigado. Entonces es otra vía que seguramente se podría llegar a dar, pero esto sería, Florencio, después del debate probatorio que se realizará en el marco del juicio oral. Ahí hay otra opción también, sí, tiene toda la razón, doctor Johnny. Doctor Marlon, esta pregunta también para todos, porque se fue el profesor Marlon. Bueno, entonces con el doctor Andrés, mientras que ya se conecta el doctor Marlon. El doctor Jaime Lombana, ahí entre líneas, ustedes lo escucharon aquí en directo en Foco Noticias, donde dijo, pues vamos a analizar y vamos a buscar también otras opciones jurídicas, vamos a analizarlo con el doctor Jaime Granados, seguramente también con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué otros caminos jurídicos en este momento, después de esta decisión, podría tener? Yo le pregunté lo de la tutela, no me quiso decir si sí o no, pero ¿qué otros caminos jurídicos se pueden presentar ustedes como expertos, abogados litigantes y penalistas en una situación como esta? Doctor Andrés. Yo creo que el tema de la tutela tiene que descartarse. Yo no utilizaría ese mecanismo constitucional. Yo lo que haría es ahondar, como lo hemos afirmado algunos y los colegas también, en el estudio de la providencia, de esas providencias. Esas providencias tienen ciertos puntos de unión en cuanto a al cuestionamiento probatorio. Esta última creo que ha sido la más completa, creo que ha sido más clara y sería como la base para preparar nuevos elementos materiales probatorios que yo presentaría ante la Fiscalía y le diría, mire, aquí en razón a la situación que usted está presentando y en donde usted entiende que no debe hacer ejercicio de la acción penal, aquí le doy nuevas herramientas o le solicito practique nuevos elementos, nuevas actuaciones
investigativas con el fin de llegar a otra preclusión. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario, pues básicamente sería consensado decir, mire, ¿sabe qué? Esto lo tenemos que resolver en juicio. Nada más en juicio, porque el estándar probatorio para la condena es mucho más alto. Allí va a haber una situación muy importante, y es la presunción de inocencia. Y es que la duda se absuelve conforme a la favorabilidad para la persona que está siendo acusada. Por lo tanto, allí esto va a empezar a jugar nuevamente. Estos cuestionamientos que se hacen hoy día, que no se logró el estándar de prueba de la preclusión, es decir, no se demostró de manera casi que incontestable que no debe proseguirse la acción penal, va a ser distinto en el juicio. En el juicio para la condena se eleva el estándar probatorio, se eleva la obligación de la fiscalía del ejercicio de la acción penal y se eleva también para la defensa esa contradicción de la pretensión acusatoria. Por lo tanto, ese sería el segundo escenario que yo veo, pero en el corto plazo no veo ningún escenario que se pueda utilizar, Florencio. La misma pregunta para el doctor Oscar Pinzón, o sea, como abogado, si usted fuera el abogado, si usted fuera Jaime Granados o Jaime Lombana en este momento, en este caso, ¿qué otras opciones jurídicas buscaría, doctor Oscar Pinzón? Yo coincido con Andrés en el punto de descartar la acción de tutela contra la promesa judicial. Es que es andar en un terreno en donde pues tengo que diferenciar, digamos, para que la audiencia nos pueda, y para contextualizar a la audiencia, o sea, cuando uno presenta una acción de tutela contra una decisión judicial o contra una provincia judicial, uno tiene que determinar si quien profirió la decisión incurrió en una serie de efectos. Esos efectos pueden ser fácticos, pueden ser de carácter procedimental. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Decir que hubo algún tipo de vulneración a las formas propias del juicio frente a la facultad de persecución penal de la Fiscalía General de la Nación, personalmente quedaría totalmente descartado. Ahí ya es un tema propiamente de, digamos, plantear la estrategia defensiva o acudir precisamente a las formas propias del juicio. Yo reitero la decisión y coincido precisamente con todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es la decisión más clara, es una decisión que ya empieza a delimitar ciertos o plantea ciertos derroteros desde las formas propias del juicio, desde la naturaleza jurídica de la causal que se planteó, porque ahí sí debo decirlo, o sea, el error es plantear dos causales independientemente de los eventos que se generaron, es decir, independientemente si estamos hablando de un número determinado de eventos, pero lo que debió plantearse por parte de la Fiscalía, si su camino era la preclusión, pues es armar una estrategia unívoca frente a las causales que se habían planteado. Pero las dos causales, pues por los desarrollos jurisprudenciales, tanto de Corte Suprema de Justicia como de Corte Constitucional, pues ya plantean una problemática frente a los tipos penales. Entonces, ahí sí, desde el punto de vista litigioso, es replantear la estrategia que se vaya a plantear, si es de continuar con la preclusión o en su defecto, pues ya iniciar las formas propias del juicio. Pero coincido, el escenario de la acción de tutela totalmente es... Sí, mire, aquí tenemos ya los apartes más importantes, doctores, de la decisión respecto a ese tema que hemos venido hablando con ustedes y también con el doctor Jaime Lombana. Mire, el punto 5 dice de la decisión: en lo que hace referencia a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, la sala precisó una serie de elementos demostrativos que, si así le interesa a la Fiscalía, podrían ser obtenidos razonablemente en pro de una labor investigativa más completa que permita subsanar los vacíos probatorios que sean identificados si no los ha llegado durante este tiempo. En todo caso, la Fiscalía podrá evaluar dentro de su autonomía y sus facultades constitucionales y legales si ha de continuar investigando o si, por el contrario, en algunos de los eventos puede adoptar otra alternativa, por ejemplo, la posibilidad
de definirlos de fondo a partir de una valoración detenida de la prueba construida en un debate abierto con participación de las partes y en un escenario de plena confrontación y contradicción de los medios de conocimiento que allí ellos presenten. Sexto, por lo pronto, esta sala de decisión del tribunal ha confirmado la decisión de primera instancia por medio de la cual se negó la preclusión de la investigación adelantada en contra de Álvaro Uribe Vélez, pero por las causales, los motivos y en los términos expuestos en cada uno de los 7 eventos desarrollados. La decisión fue adoptada por los magistrados de manera unánime. Ahí está, doctor Garzón. No le dice, no le da la orden a la fiscalía, pero mire que en este párrafo que acabamos de leer aquí en Focus Noticias y que aparece ahí en la página y también en las pantallas de Focus Noticias, pues veladamente le dice por qué no se van a juicio y por qué no debaten estas pruebas de parte y contraparte en un juicio. Doctor Andrés. Doctor Andrés. Podría dar esa interpretación, pero yo también veo que los magistrados le dicen claramente, le dicen, esto es un análisis frente a lo que usted me planteó. Si usted tiene otros temas, fácilmente puede volver a presentarlo. ¿Ya? Eso es lo que yo veo, pero eso sería un desgaste mayúsculo. Por lo tanto, yo creo que será la defensa la que haga ahora sí un mayor esfuerzo del que ha hecho en presentar nuevos elementos materiales probatorios a estos cuestionamientos que hace el tribunal. Pero claramente el tribunal es cuidadoso en no sugerirle, en mi concepto, nada a la fiscalía, porque no lo puede hacer. No lo puede hacer, estaría sobrepasando sus funciones y claramente eso no lo van a hacer y lo conocen plenamente. Doctor Andrés, muchas gracias. Muy amable por estar aquí en Focus Noticias. Andrés Garzón, abogado penalista, experto en Derecho Penal, profesor universitario también de Derecho en la Universidad del Rosario y en otras universidades. Muchas gracias por estar aquí en Focus Noticias, doctor Andrés, como siempre. Ahí está el doctor Andrés. Tenemos una invitación para todos nuestros seguidores. Muchas gracias, doctor Andrés. Una invitación, doctor Johnny, se nos olvidaba, teníamos el doctor Johnny Giraldo, que también es catedrático, profesor universitario en la Universidad de Ibagué, nos tiene una invitación porque tiene congreso de Derecho, doctor, antes de irnos y de mostrarles también las reacciones en estos momentos de redes sociales y también de diferentes ambientes políticos y jurídicos. Doctor Johnny, ¿tiene usted encuentro jurídico en la ciudad de Ibagué para todos nuestros seguidores, para invitarlos? ¿De qué se trata? Muchas gracias. La Universidad Cooperativa de Colombia, Florencio, va a celebrar en este mes de octubre el segundo Congreso Internacional y Multicampus de Investigación Sociojurídica, que lleva como nombre Nuevas Dinámicas del Derecho en el Contexto Iberoamericano. Florencio, este congreso se va a manejar por primera vez en 2 ciudades, en la ciudad de Ibagué los días 17 y 18 de octubre y en Santa Marta el 19 y 20 de octubre. La participación puede ser presencial, puede ser virtual, se van a manejar diferentes áreas del derecho, civil, penal, administrativo, ambiental. Aprovecho para invitar a toda la audiencia de Focus, a todos aquellos estudiantes de derecho, abogados y personas que les gusta este mundo, para aprovechar esta oportunidad y participar en este congreso, que sin duda va a ser una experiencia inolvidable, donde tendremos ponentes de talla nacional e internacional, abordando todas estas dinámicas tan importantes, Florencio, para nuestra sociedad, que recordemos, evoluciona constantemente, y por eso la importancia de que el derecho también sea dinámico. Entonces, muy invitados, igualmente a Focus Noticias, que siempre está presente en todas estas transmisiones, también una invitación especial. Muchas gracias. Ahí está, nuevas dinámicas del derecho en el contexto iberoamericano. Vamos a mostrar aquí la invitación del doctor Johnny. Doctor Johnny, ¿va también a haber transmisión virtual para los que no podamos ir a Ibagué? Así es, Florencio. Los que puedan asistir presencialmente, maravilloso. Acá los esperamos en la ciudad de Ibagué, tamal, lechona, aguardiente, bueno. taparro. Y los que no, pues también pueden hacerlo de forma virtual, pueden estar en todas las ponencias
Estaré también acompañando a la universidad en una de las ponencias en la mesa de trabajo llamada Género y Vida, hablando sobre una sentencia muy importante que tiene que ver con un tema de enfoque de género en el caso de una mujer que le quita la vida a sus hijos y cómo la Corte desarrolla todo el estudio de este caso a partir del enfoque de género. Y Florencio, sí, los que no puedan presencialmente pueden hacerlo de forma virtual ingresando a la página de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ahí encuentran la información para poder inscribirse y aprovechar este congreso internacional que sin duda pues va a ser unos días muy importantes en temas académicos y pues sin duda una experiencia inolvidable. Doctor Oscar Pinzón, usted que también es tolimense, hay queda cordialmente invitado a este encuentro de juristas de la Universidad Cooperativa de Ibagué. Hay queda invitado. Muchísimas gracias por la invitación y más, pues obviamente la tierra llama. Tolima Grande pues siempre se ha distinguido por ser una tierra, pues una de grandes abogados penalistas. Entonces, esta no será la excepción para asistir a un evento de estas magnitudes. Doctor Oscar Pinzón, muchas gracias también por estar aquí en Focus Noticias y pues sus conceptos jurídicos de lo que pasó y de lo que va a pasar en este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde tuvimos también en exclusiva a el doctor Jaime Lombana, abogado defensor del exmandatario. Muchas gracias y feliz noche, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Florencio, a ti por el espacio, a todos quienes nos acompañan desde sus hogares, pues del lugar en el cual se estén conectados, a toda la audiencia de Focus Noticias y a todos los colegas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Doctor Oscar, aquí está el momento en el que el Señor magistrado Álvaro Uribe Vélez presente y pido permiso para retirarme. Muchas gracias. Está bien, en su presencia no es indispensable para la revisión de esta mesa, no puede ausentarse de la misma. Muchas gracias. Por parte de las... Perdón, señor magistrado, ya el doctor Lombana pudo conectarse. No sé si usted permita que se pueda presentar. Adelante, puede presentarse. Buenas tardes, magistrado. Tenía acá un problema de conexión. Mi nombre es Jaime Lombana Villalba. Soy defensor suplente del doctor Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias. ¿Por quién? Parte de las... Perdón, señor magistrado, ya el doctor Lombana... ahí está. Ahí está lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Johnny, también vamos a escuchar, doctor Johnny, va a pedir 4 minuticos, la reacción de anoche del expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de que aquí en Focus Noticias, doctor, lanzamos la primicia de la decisión que acaba de leer el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Dice que recibe con mucha preocupación esta decisión. Aquí está la reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy visitamos el Carmen, examinamos toda esa problemática de los Montes de María, Monpós y Magangué. Y al llegar a Cartagena para participar en este foro, leo la noticia de que el Tribunal de Bogotá niega la preclusión en mi favor y ordena que me lleven a juicio. Pues indudablemente la recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la corte para que la corte la examinara en ejercicio de su competencia. Pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la corte para engañarla. Por favor, ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar. Apaguen ese micrófono, el de la amplificación.
ese es suyo. Hombre, aplauso. Apaguen la publicación, apáguenlo. Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente, si eso era verdad. Pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor, lo que no ha ocurrido. Pero también es muy importante decir lo siguiente: el proceso empezó con vicios. Fue un proceso que empezó en la sala penal de la Corte y que parecía una vindicta contra mí por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial. Se preguntó si existía ese proceso, me dijeron que no. Quien presidía la Corte en el momento hablaba en los medios de comunicación. Parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona. Pero además uno de ellos hoy ya es magistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que él mismo ayudó a elegir. Esto es increíble. El magistrado que finalmente ordenó mi detención fue contratista del gobierno Santos para temas de La Habana. Nunca lo dije. Es muy importante que lo sepa la comunidad internacional y la comunidad internacional. Dos fiscales a quienes no conozco, 3 o 4 procuradores a quienes no conozco, pidieron la preclusión. 2 juezas la negaron, con una carga política impresionante en mi contra. Ahora la niega el tribunal. Solamente conozco la noticia porque el tribunal había fijado para mañana fecha de audiencia para comunicar la decisión. Personas que no me conocen. Hay un sector de la justicia que lo único que conoce de mi persona es las referencias en contra de mis adversarios políticos. Mis adversarios políticos se juntaron, un grupo de abogados activistas políticos de lo que se llama la izquierda, que durante muchos años me han confrontado. Son los abogados que con la tarea supuesta de defender las víctimas han estado llevando este proceso en mi contra. Una juez de la República estimó que una indagatoria de la Corte Suprema no podía asimilarse a una imputación de la Fiscalía. Yo creo lo mismo. Eso llegó a una tutela en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional falló en favor de que las figuras eran idénticas por una estrecha mayoría de 5-4. Pero hubo otros vicios. Por ejemplo, el día que estaban en esa audiencia, lo transmitían como la Vuelta a Colombia. Y además habían anticipado el fallo porque lo habían filtrado los periodistas. De acuerdo con el reglamento de la Corte Constitucional, eso es ilegal y por eso se debió anular esa decisión y no lo hicieron. Cuando el proceso empezó, en plena campaña de 2018, en Bogotá se rumoraba insistentemente: van a llevar a Uribe a la cárcel. El magistrado Barceló lo dijo, a tal periodista, a tal otro. Mis abogados preguntaron formalmente en la Corte lo negó. Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Y
Me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas. Defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática. Pero procuraremos continuarla, estimados periodistas de Cartagena. Les agradezco muchísimo a ustedes. Ahí estaba esta reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Realmente pues es lo que ha dicho y lo que ha repetido siempre, que cada vez que hay alguna decisión, insiste el expresidente Álvaro Uribe Vélez que no es cierta estas acusaciones en su contra y que él es inocente. También se acaba de pronunciar el doctor Iván Cepeda, quien es el que participa como hace parte de digamos, de estas diligencias judiciales como víctima, también representado por el doctor Reinaldo Villalba. Nos acaban de enviar un comunicado para, lo vamos allá a dar a conocer a ustedes aquí en Focus Noticias. Doctor Johnny, de esto que dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿qué piensa usted mirando desde el tema jurídico? Él vuelve y reitera de que hubo cuestiones un poco oscuras en la Corte Suprema de Justicia. Florencio, desde el punto jurídico, lo hemos dicho ya varias veces, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, se presume inocente, no ha sido llevado ni vencido en juicio, por ende, este derecho fundamental a la presunción de inocencia sigue incólume en cabeza de él, y pues bueno, desde su parte personal, como cualquier persona, él tiene derecho pues a expresar lo que él en este caso considera está sucediendo. Recordemos que tenemos todos un derecho fundamental a la libertad de expresión y pues él considera que algunas cosas que de pronto no están bien, pero jurídicamente hablando, Florencio, pues ahora lo ha dicho su abogado, uno de sus abogados, el doctor Lombana, de que pues ellos van a ejercer la defensa técnica, van a defender a su prohijado, el doctor Álvaro Uribe, y lo van a hacer en las diferentes audiencias, en este caso tratando de que se genere seguramente una duda razonable que no le permita en este caso llegar al juez a ese último estándar de conocimiento más allá de duda para el tema de una condena. Está listo, se activa esta situación de su derecho a la defensa ya en una etapa de juzgamiento, que seguramente es lo que va a pasar. Y bueno, Florencio, el tema ahí es que se respeten como a todo ciudadano el debido proceso, sus garantías procesales, y que bueno, el país en este caso pueda contar y confiar con sus instituciones, con la administración de justicia, para mantener esta vida en armonía y bajo un esquema de seguridad jurídica, que es lo que todos buscamos, que las actuaciones de las instituciones, en este caso de la rama judicial, pues se dé conforme a la ley para que todos podamos tener tranquilidad de que ese contrato social que firmamos con el Estado se está cumpliendo y de que él nos está brindando la protección que debe brindarnos a todos los ciudadanos. Así es, doctor Johnny, aquí está el comunicado, lo tiene también usted ahí en su móvil para que se lo presentemos a todos nuestros seguidores de Focus Noticias antes de despedir esta transmisión que ha tenido todos los matices. Aquí escuchamos de un lado, del otro, escuchamos absolutamente a las personas que conocen de derecho penal y también escuchamos al doctor Jaime Lombana, quien es el abogado de el expresidente Álvaro Uribe, pero vamos a escuchar la contraparte aquí en este comunicado del doctor Iván Cepeda, quien actúa como víctima, uno de los principales opositores del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dice: como es de conocimiento público, el día de hoy la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 41 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá en el auto del 23 de mayo de este año, mediante el cual negó la solicitud de preclusión presentada por el ente investigador. En nuestra condición de víctima y representante de víctima nos permitimos informar a la opinión pública lo siguiente. Primero, durante los 11 años en que se han investigado estos hechos, 3 años han estado a cargo de la Fiscalía General de la Nación, la que ha propiciado un escenario de impunidad a favor del imputado y al igual que el Ministerio Público ha actuado apartándose su deber de independencia e imparcialidad.
a favor de las pretensiones de la defensa del procesado, a tal punto que, contra evidencia, las Fiscalías Sexta y Tercera delegadas ante la Corte Suprema de Justicia presentaron en 2 ocasiones solicitud de preclusión de la investigación. Duro este comunicado del abogado Reinaldo Villalba, quien representa a el senador Iván Cepeda Vargas. El segundo punto, doctor Johnny, por favor. Lo que dice el punto 2 de este comunicado. El tercer punto dice: le solicitamos al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, designe de manera inmediata un nuevo fiscal para que adelante esta actuación procesal y sin más dilaciones presente escrito de acusación contra el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, con fundamento en la totalidad de los hechos jurídicamente relevantes delimitados por la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Segundo, los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que obra en el expediente de manera íntegra y las consistentes y robustas decisiones adoptadas en este proceso por los jueces de la República. El punto cuarto, doctor Johnny, por favor. Dice también, de igual manera, dice en el punto quinto: finalmente reiteramos nuestro respeto irrestricto por la justicia y sus decisiones y seguiremos ejerciendo nuestro derecho en la búsqueda de verdad y justicia en desarrollo del proceso penal. Lo firman Iván Cepeda, víctima, y Reinaldo Villalba Vargas, representante de víctimas. ¿Qué opina usted de este comunicado? Le pide al fiscal que ponga, al fiscal general Francisco Barbosa, que designe un nuevo fiscal y que se vayan a juicio. Es que las víctimas, conforme los artículos 11, 132, 137, entre otros del Código de Procedimiento Penal, tienen una serie de derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y a partir de estos derechos, Florencio, pues les dable solicitar en necesidades que procedan a presentar escrito de acusación y demás. No comparto algo que dice el numeral segundo, y no se trata de un tema político, sino jurídico, cuando dice que han demostrado ante la justicia y la opinión pública apoyadas en el acervo probatorio recaudado y en sólidos argumentos jurídicos la culpabilidad del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez frente a los delitos que se le imputan. Florencio, eso no es cierto. Eso no es cierto porque es que el expresidente no ha sido llevado a juicio. No se ha hecho un debate probatorio. Por ende, hoy sigue siendo o se sigue presumiendo inocente. Entonces, esta audiencia donde se confirma una decisión en primera instancia de que no procede la preclusión, no es sinónimo de responsabilidad penal, Florencio. Simplemente que no sean los presupuestos para precluir la investigación, que por ende debe seguir adelante. Pero Florencio, no podemos hablar de culpabilidad, de responsabilidad penal, porque es que no hemos llegado a esa etapa, no se ha celebrado un juicio oral, no se han presentado pruebas en un juicio por parte de la Fiscalía, la defensa tampoco ha tenido la oportunidad de presentar pruebas, y si no se ha dado ese debate probatorio, pues actualmente no hay un juez de la República que haya conocido esa práctica de pruebas y aplicando la sana crítica haya tomado una decisión en derecho, en este caso, de índole condenatorio. Por ende, ese segundo numeral, Florencio, cuando hace esa manifestación de culpabilidad, pues debo decirlo con respeto que eso jurídicamente no es cierto. Claro.
digamos, pero esa es la posición de Iván Cepeda Castro, el senador Iván Cepeda, como víctima. También, digamos, en este enfrentamiento que ha tenido siempre con la Fiscalía, con su abogado Reinaldo Villalba, ¿no? Ya vamos a tener aquí en Focus Noticias precisamente al senador Iván Cepeda, ya en minutos, en un minuto ya vamos a tenerlo acá para escuchar precisamente la posición, para tener todas las posiciones. Ya tuvimos al abogado de Álvaro Uribe y ya vamos a tener la contraparte aquí en Focus Noticias, donde pues hacemos periodismo imparcial, objetivo, profesional. Por eso suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, por favor, déjenme el me gusta, ya estamos llegando a los 80,000, vamos a llegar, por favor, con la ayuda de ustedes, a llegar a los 100,000 seguidores. La próxima semana ya tenemos que tener los 100,000 seguidores aquí en Focus Noticias. Muy importante que se suscriban, activen la campanita, vayan también a Twitter y síganos en Twitter, que estamos creciendo en Twitter. En Face también estamos llegando ya a los 100,000 seguidores en Face, por favor, para que estamos ya, doctor Johnny, llegando a más de 12 millones de vistas mensuales aquí en Focus Noticias, en todas nuestras plataformas digitales en Focus Noticias. Esa es una excelente noticia que le tengo, doctor Johnny, más de 12 millones de visitantes, de seguidores que tenemos aquí mes a mes. En un mes, 12, pues esto es uno de los medios nativos digitales también que pues estamos teniendo un cubrimiento nacional e internacional. Aquí está ya el senador Iván Cepeda Castro, quien actúa como víctima en este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos al senador. Hoy visitamos el Carmen. Permanentes por intentar evitar que este proceso llegue a la instancia de un llamado a juicio. Lo ha hecho en primer lugar a través de la labor que realizó el fiscal Gabriel Jaimes, cuya actuación a todas luces sesgada intentó la preclusión en una primera oportunidad y fue objeto de una decisión supremamente clara y contundente en la que una juez de la República demolió literalmente los argumentos presentados por el señor Jaimes, quien tuvo el atrevimiento en ese momento de intentar compulsar copias en mi contra. A pesar de ello, a pesar de esa decisión sólida de la justicia, la Fiscalía, por orden del fiscal del fiscal Barbosa, volvió a hacer el intento por la preclusión, esta vez a través del fiscal Cárdenas, y como ustedes han visto, en una decisión nuevamente contundente, la justicia ha dicho que no existen razones ni argumentos válidos para que se precluya este proceso. Hoy asistimos a una quinta decisión, 5 decisiones ya, esta vez del Tribunal Superior de Bogotá. Recapitulo esas decisiones: el archivo de la Corte Suprema de Justicia en el 2018, luego el llamado a indagatoria del entonces expresidente y senador Álvaro Uribe, luego las 2 decisiones que ha proferido o que han proferido 2 juezas de la República, y hoy esta quinta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en la que uno por uno los hechos jurídicamente relevantes han sido expuestos y ha sido demostrado también de manera clara que no existen ningún tipo de bases serias para no ir a la instancia del juicio. Ahí estaba el senador Iván Cepeda, precisamente, prácticamente repitiendo, doctor Johnny Giraldo, lo que dice en su comunicado él y su abogado Reinaldo Villalba. Acabamos de comunicarnos con el doctor Reinaldo Villalba, estábamos hablando acá con él y pues nos ha dicho, porque también lo queríamos tener aquí para tener la parte y la contraparte,
pero que han tomado la decisión únicamente de emitir ese comunicado y que no van a dar declaraciones a los medios de comunicación. También estamos aquí hablando con el doctor Jaime Granados. También queremos escuchar la posición del abogado Jaime Granados, quien es el otro defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De lo que acaba de decir el senador Iván Cepeda, doctor Johnny. Florencio, lo decía hace un momento, las víctimas claramente, conforme al artículo 11, 132, 137, tienen derecho a la verdad, justicia y reparación. Y en ese marco de derechos, pues, también se incluye el tema de la libertad de expresión. El comunicado, en su estructura, pues tiene cierta lógica frente a lo que ha pasado en esta audiencia, donde se confirmó la no preclusión de la investigación. El único punto a criticar desde el punto de vista jurídico sería la parte del numeral segundo, cuando habla de que pues ya hay una culpabilidad, que se demostró la culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe, porque pues eso no ha pasado, ya lo dijimos, eso se hace en una etapa de juicio oral, etapa a la que no se ha llegado, que seguramente vamos a llegar allá, Florencio, pero todavía falta mucho para eso. Sin embargo, pues es normal que en este marco, no solamente jurídico, sino también político, se presenten este tipo de afirmaciones en los comunicados. Esa sería, Florencio, la lectura frente a lo dicho por el doctor Iván Cepeda y el comunicado que ofreció junto con su abogado. Doctor Johnny, muchas gracias. Una jornada fuerte, dura, ¿no? Hoy. Pero antes de irse, le voy a dejar con una noticia. Una noticia también de otro caso para que todos nuestros seguidores también que no han podido ver la audiencia del caso del fiscal Marcelo Pecci, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en la isla de Barú en mayo del 2022. Un testigo, el testigo principal, el testigo estrella que tiene la fiscalía en una audiencia que también transmitimos hasta hace pocos minutos aquí en Focus Noticias,